En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1918 que Vladimir Lenin, alejado del campo de batalla, decidió dictar las medidas económicas que caracterizaron el llamado comunismo de guerra. Dichas medidas económicas estaban enfocadas a imponer de una vez por todas las teorías marxistas, y así pues, la política económica rusa sufrió un cambio brutal. Las medidas eran: 1. Nacionalización de todas las empresas que daban empleo a un mínimo de 5 obreros y poseían maquinaria. 2. La obligación de pertenecer al sindicato para poder trabajar. 3. La nacionalización de todas las empresas que daban empleo a un mínimo de 10 obreros aunque no poseyeran maquinaria. 4. La eliminación del dinero como unidad de intercambio. 5. El trabajo pasaba a ser obligatorio para todos los varones adultos y también, en casos excepcionales, para mujeres, niños y ancianos. 6. La dirección de las empresas pasaba a estar en manos de un único obrero, el cual sería designado por los sindicatos. En la práctica, no dejaría de ser más que un emisario del gobierno. 7. La creación de un monopolio estatal de cereales, que sería el encargado de regir las cosechas y los cultivos. 8. La expropiación de las tierras en manos de los campesinos y terratenientes. A partir de ese momento, todas pertenecerían al Estado. 9. Se confiscaron todos los cereales y los cultivos, se prohibió su venta y su administración pasaba a estar únicamente en manos del Estado. 10. Los salarios eran fijados por el gobierno. 11. Los precios de venta pasaban también a ser fijados por el gobierno. Y 12. La distribución de los alimentos entre las familias correspondía, a partir de entonces, a los representantes del gobierno que formaban los denominados comités de campesinos. Estas medidas tuvieron un resultado nefasto. Millones de familias habían perdido sus provisiones para pasar el invierno. Las cosechas que habían sembrado ya no les pertenecían y ahora las familias campesinas comerían lo poco que les daba el gobierno. Alrededor de 25 millones de personas se vieron afectadas por el hambre a causa de las medidas aprobadas por Lenin. El valor real del dinero ruso en circulación se desplomó de forma vertiginosa y literalmente el dinero no valía absolutamente nada, ya que los precios se habían multiplicado por más de 100.000. La producción había bajado más de un 70%, la productividad más de un 75% y el número de obreros se había visto reducido a la mitad en tan solo 3 años. La baja cantidad de obreros se debía en gran parte a la hambruna que asolaba Rusia. La más significativa fue la que afectó a la región de Volga, en la que más de 7 millones de personas murieron de hambre a causa del desabastecimiento y el fracaso de las cosechas. Los ciudadanos preferían comerse los granos antes que sembrarlos. Millones de personas tuvieron que practicar el canibalismo para poder sobrevivir, y las madres debían decidir a cuál de sus hijos sacrificar para posteriormente cocinarlos y servirlo de alimento al resto de sus hermanos. Lenin acusó a la Iglesia Ortodoxa y a los campesinos de sabotaje. Ordenó expropiar los bienes eclesiásticos, asesinar a los campesinos que robaban comida y castigar severamente a los que obtuvieran alimentos en el mercado negro. Fue una de las mayores masacres del siglo XX. Lenin detestaba a los campesinos que tantos problemas le habían causado durante la guerra y no se preocupó de mejorar las cosechas. Consideraba un trabajo sencillo que cualquiera podía realizar sin importar la experiencia que se tuviera en el campo. Lenin no tuvo más remedio que ceder ante la trágica situación que él mismo había provocado, por lo que en 1921 promulgó un nuevo plan económico. La nueva política económica, bautizada con ese nombre, permitía a los campesinos vender los excedentes de las cosechas que no eran requisadas por el Estado. Se permitió el uso del dinero para llevar a cambio acciones de compraventa, los artesanos podían vender sus productos libremente, a cambio deberían pagar impuestos, y también se permitía que las tierras pudiesen ser heredadas en casos excepcionales. Esta nueva política alivió la situación económica rusa, pero solo temporalmente. A finales de 1923, la economía rusa colapsó y dio origen a los planes quinquenales que serían aprobados por Joseph Stalin en 1929. Lenin había fracasado en su intento de difundir la revolución comunista al resto de Europa y su país se había convertido en una víctima del terror y la miseria. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 25 de noviembre de 2019, este pasado fin de semana en Ucrania se ha conmemorado otras de esas hambrunas
que han provocado el comunismo a lo largo de su historia. En este caso hablamos de Holodomor, o lo que viene a ser su traducción literal, exterminación por hambre. En la hambruna de Holodomor, una hambruna provocada, murieron alrededor de 6 millones de personas. Es imposible cuantificar exactamente cuánta gente murió, porque esto ocurre un poco pues, como el Holocausto, como todas las grandes matanzas. En realidad es imposible determinar un número exacto, pero se calcula que fueron alrededor de 6 millones de personas. Para entender qué es lo que pasó en Holodomor, hay que irse un poco hacia atrás en el tiempo y pues recuperar esa política económica que aplicó Lenin, que posteriormente revirtió, pero que provocó lo que fue denominada la crisis de la tijera a finales de 1923. Lo que había supuesto la pequeña liberalización en la economía agraria, en cierta forma Lenin fue el primero en aceptar que el comunismo no funcionaba y decidió pues liberalizar el sector agrícola para que pues, en fin, los campesinos no se murieran de hambre. No hizo así lo propio con la economía industrial, que seguía completamente intervenida. Esta crisis, la crisis de la tijera, con la que bautizó el problema Lenin antes de morir, supuso que los productos industriales fueran un 180% más caros que al comienzo de su implementación, y que los obreros prefiriesen irse al campo a cultivar para poder vender sus excedentes y el abastecimiento de alimentos en la ciudad fuera cada día más escaso. En el Congreso del Partido Comunista, celebrado en 1927, se aprobó la aplicación urgente de lo que sería bautizado como el Plan Quinquenal. Stalin jamás pretendió dar la misma libertad a los obreros industriales que sí tenían los campesinos para poder vender lo poco que les sobraba tras las requisas del Estado. Todo lo contrario. El objetivo de Stalin era industrializar Rusia con mano de obra a coste cero y para ello tenía más de 140 millones de personas a su disposición. Así pues, se dispuso a construir enormes fábricas por todo el país, grandes minas, largas líneas de ferrocarriles, presas, canales, maquinaria pesada, trenes, pozos de petróleo y, por supuesto, su obra cumbre, el metro de Moscú. Con mano de obra esclavizada y apenas sin coste, Stalin consiguió que el valor de la industria aumentase. También la industria energética, la metalúrgica y la de combustibles. El número de obreros industriales aumentó un 50%, pasando de 11 millones a más de 16 millones. Mientras tanto, en el campo, los campesinos tuvieron que renunciar a ese oasis de libertad que disfrutaban y fueron obligados a organizarse en las granjas colectivas o koljoses. A cambio, Stalin les proporcionaba gran cantidad de maquinaria fabricada en las industrias para labrar las tierras con mayor productividad y aumentar las cosechas para poder alimentar a todo el país. Las tierras que todavía estaban en manos de los campesinos fueron expropiadas por el Estado. Y aquí viene el problema. Esto originó revueltas entre los campesinos y los agricultores que evidentemente se negaban a perder sus posesiones. Estamos hablando de que la propiedad privada fue totalmente suprimida y se requisaron las vacas, los perros que tenían los campesinos, los zapatos, las almohadas, las sillas, las camas, la ropa, las herramientas, cuadros, o sea, todo. De la noche a la mañana, millones de ciudadanos perdieron absolutamente todo lo que tenían. Y eso iba a ser, a partir de ahora, iba a estar en manos del Estado. Así que los campesinos pasaban de vivir en sus pequeñas casas con las que cultivaban los campos a vivir en barracones colectivos. Las revueltas siempre fueron aplastadas por Stalin, que no dudó en crear y enviar un cuerpo especial de policía formado por más de 20.000 hombres para que detuvieran a todos los campesinos y agricultores que trataran de ocultar parte de su cosecha para no morir de hambre o que se negaran a ceder las tierras o incluso que de forma, o esto es lo que se podía prever, de forma premeditada hacían reducir su actividad productiva para así intentar quedarse con algo de excedente. Stalin, con estos 20.000 hombres, se dedicaba a enviar a toda esta gente, todos estos campesinos sobre todo y agricultores, a los gulags, que son pues, los campos de concentración. Pero no solo eso, también se incitó a delatar a los campesinos que rechazaban la colectivización y no aceptaban las nuevas condiciones. Y a cambio se recompensaba al delator con kilos de grano y unos cuantos litros de leche adicionales. Esto supuso un sinfín de acusaciones falsas para poder alimentarse mejor. Estamos hablando de que la gente pasaba hambre. Millones de campesinos fueron enviados a campos de concentración y muchos de ellos murieron fusilados. Otros morían en el camino víctimas de las enfermedades que contraían los vagones que transportaban a los detenidos durante días y a los que no se les daba ni de comer ni de beber. Muchos de los que conseguían llegar vivos a los campos de concentración lo hacían con excrementos por todo el cuerpo e infectados por todo tipo de enfermedades, especialmente por el escorbuto. Otros muchos directamente morían de hambre.
El ritmo de trabajo era muy intenso, por lo que a las autoridades les interesaba que los enfermos murieran de hambre para poder restituirlos por otros trabajadores en mejores condiciones. Esto es lo mismo que hizo el nazismo con los judíos. Los judíos que estaban enfermos directamente los dejaban morir y así pues traían una nueva remesa, prácticamente como ganado. En este caso, en el caso de la URSS, hay un personaje que muy poca gente conoce. Yo hablo de él en el libro El siglo del socialismo criminal, la segunda parte, que es Lavrenti Beria. Lavrenti Beria es el Himmler de la URSS. Prácticamente nadie sabe quién es, pero es uno de esos cerebros que junto con Stalin se dedicó a hacer todo este tipo de macabros planes. Al igual que Himmler hacía lo mismo con Heydrich y con Hitler en Alemania con los judíos, pues Stalin hacía lo propio en la URSS, especialmente con los campesinos. ¿Por qué tanto Lenin como Stalin detestaban a los campesinos y agricultores? Porque la realidad es que en la guerra civil rusa todo el mundo conocemos el Ejército Rojo y el Ejército Blanco. El Ejército Blanco, el ejército del zar. Pero realmente el ejército que más problemas causó al Ejército Rojo fue lo que se denominó el Ejército Verde. El Ejército Verde estaba compuesto por campesinos y agricultores que, como ellos sabían que el triunfo de Lenin suponía perder todo lo que tenían y que fuese el Estado el que a partir de entonces dictaminase qué producir, cuánto producir, en qué condiciones, la cantidad que ibas a comer diariamente, etcétera, etcétera, pues se organizaron una especie de milicias, porque la verdad es que no tenían gran armamento y tampoco tenían mucho apoyo, pero causaron muchísimos problemas al Ejército Rojo durante la Guerra Civil. Esto, tanto Lenin como Stalin no lo olvidaron jamás. Entonces Stalin lo que él quería siempre era acabar con esos problemas de los campesinos. De hecho, la orden de Stalin era que ningún gulag bajara su productividad, por lo que la policía secreta de Stalin no dudaba incluso a veces enviar aleatoriamente a decenas de miles de ciudadanos a trabajar en los campos de concentración, aunque incluso no fuesen disidentes políticos. En otros casos, cuando acaban sus estudios, los rusos, porque mucha gente dice, sí, pero bueno, ¿tenían educación pública? Sí, por supuesto que lo tenían, pero cuando acaban sus estudios, los rusos eran enviados a trabajar en los campos donde escaseaba la mano de obra. Y las mujeres rusas no se crean que estaban exentas de ser enviadas a los campos. También millones de mujeres fueron enviadas a los campos de concentración, a su llegada eran violadas por los soldados que custodiaban el campo y numerosos testimonios han dejado fe de la brutal represión que se vivía bajo el terror comunista. Una vez Stalin llegó al poder, lo que hizo con esa nueva política económica que había hecho Lenin, que liberalizaba, entre comillas, el sector agrícola, Stalin lo echó atrás. Este plan económico de colectivización, que era volver un poco a la política económica de guerra con la que hemos empezado el programa, provocó numerosas hambrunas en el año 1930, en el año 1931, en el año 1932, en el año 1933 y, por supuesto, en el año 1934. La hambruna más grave fue la sufrida por la población ucraniana, que fue bautizada como, decíamos antes, Holodomor. La hambruna que se debe a las medidas económicas de Stalin, y además, sabiendo que esto estaba provocando eso, Stalin lo que hizo fue dejarlo pasar, mató de hambre a más de 6 millones de personas. Millones de familias tuvieron que recurrir al canibalismo para poder sobrevivir. Las madres cocinaban a sus propios hijos para alimentar al resto, los bebés eran secuestrados para ser cocinados, los muertos eran despellejados por los ciudadanos y las madres recorrían cientos de kilómetros en busca de alimento para alimentar a sus hijos. La mayoría nunca regresaban y morían en el camino. O sea, estamos hablando de una situación de canibalismo que mucha gente compara, o esto es como la gran duda que hay, de si realmente el episodio de mayor canibalismo de la historia se da en Holodomor o se da en la isla de Nacino. Ahora hablaremos de la isla de Nacino. Stalin, que era conocedor de lo que sucedía en el campo y lejos de intentar parar la hambruna, la aprobó deliberadamente prohibiendo que cualquier campesino abandonara los cultivos para dirigirse a las grandes ciudades. Estaban obligados los campesinos a permanecer ahí. Stalin, al igual que Lenin, como digo, despreciaba por completo a los trabajadores del campo. Los consideraba inservibles y fácilmente reemplazables, por los que no le importaba que millones de ellos murieran, porque serían reemplazados por los obreros que trabajaban en proyectos industriales. Estamos hablando de que, claro, cuando notes un poco lo que pasó con China y con Mao. Holodomor fue, junto con el Holocausto, la mayor masacre del siglo XX. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Hay numerosos testimonios acerca de esta hambruna y también hay fotos.
para que el que diga, Jano, que está usted diciendo, como no sé si lo que dice es verdad o no, más allá de los escritos, también puede encontrar imágenes en Google. Si ustedes ponen Holodomor, pueden encontrar una gran cantidad de imágenes respecto a esta hambruna. Como digo, hay muchos testimonios, voy a redactar algunos de ellos para que ustedes intenten hacerse la idea de lo que supuso esta hambruna. La gente, debilitada por el hambre, yacía tumbada. Los vecinos ayudaban en lo que podían, pero ninguno tenía fuerzas para poder levantar los cadáveres. María dejó su casa y vagaba a lo largo de empalizadas, dormía ahí mismo. Ella se acordaba que los niños comían casca, así es como llevábamos a las flores. La gente compartía lo que buenamente podía. El gobierno dijo que había que entregárselo todo, y comenzaron a humillar a mi padre. Él les dijo, tengo hijos, tengo una familia. Pero ellos dijeron que todos iríamos a la granja colectiva, el Koljós, y que allí estaríamos mejor. Le dijeron a mi padre que bajara las campanas de la iglesia, pero él se negó. Lo golpearon y lo encerraron en una celda. No lo vimos durante 2 semanas, y apenas volvió a casa, murió. Las máquinas que cosechaban el trigo y el centeno dejaban los tallos. Mi madre recogió algunos para cocinar algo, pero una brigada se los quitó y la golpeó. Se acostó en su cama y nunca más se levantó. Así fue como murió. Para que ustedes se hagan una idea, en una situación que, insisto, les recomiendo que busquen las fotografías al terminar el programa en Google de Holodomor y ahí verán cuerpos yaciendo por las calles y que venía este cochero a recogerlos y en cuanto veía que alguien estaba ya en sus últimos minutos, incluso se los llevaban para dejarlos ya en el cementerio porque estaban a punto de morir. La gente comiendo flores, comiendo tallos, incluso pues comiendo los granos porque ni siquiera merecía la pena sembrarlos. Otro testimonio de un superviviente, en este caso, de Luba Chamlaska, es el siguiente. Cuando empezaron a expropiar nuestras tierras, cubrieron nuestras patatas con un polvo blanco. Las más grandes, que mi madre había reservado para nosotros, y también las más pequeñas, que eran para nuestros cerdos. Los hombres empujaron las patatas con rastrillos para que se mezclaran con ese polvo blanco, que era veneno. Destrozaron todo y se llevaron las semillas que mi madre había salvado para el próximo año. No sé por qué mi madre hizo esto. Antes de que nos robaran cuanto teníamos, cavó un gran agujero cerca de nuestra bodega y en el otoño escondió allí 18 bolsas de patatas. Después derribó un árbol para cubrir el agujero. Nadie lo encontró, a pesar de que tantearon el suelo por todas partes con varias varillas de acero. Sin esas patatas, ni la familia de mi madre ni nosotros hubiéramos logrado sobrevivir. Pues estos son algunos de los testimonios, hay muchos, sobre Holodomor. Yo creo que el día de hoy había que hacer un reconocimiento a esos millones de personas que murieron y que, bueno, por suerte tenemos estos escritos de gente que lo escribió mientras sufría la hambruna, algunos de ellos supervivientes, muy poquitos, la mayoría de los escritos es de gente que falleció en esa hambruna provocada por Stalin y por el régimen comunista de la URSS, porque realmente la actualidad, pues bueno, viene marcada de nuevo con estos dimes y diretes en la formación del gobierno. Ahora lo que dicen es que el Partido Popular se compromete, si Ciudadanos apoya el pacto PSOE-Unidas Podemos, a darle estabilidad, otorgar estabilidad a un gobierno de PSOE y de Podemos. En fin, lo del Partido Popular es que, vamos, ni los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial de Japón eran tan inconscientes. Pero esto es lo que tenemos a día de hoy. Y hoy se ha celebrado lo que se denomina Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo que viene a ser el tema de la Ley Integral de Violencia de Género, de que a las mujeres hay un genocidio, que los hombres los estamos matando y que, pues poco menos que esto es culpa de Vox. Y pues bueno, es culpa de Vox porque ellos no aceptan ese consenso. Y además todo el mundo dice, no, tiene que haber consenso. El consenso se da en Corea del Norte. Ahí nadie disiente. Todo el mundo piensa lo mismo. Por suerte, en las democracias, y una de sus principales virtudes es que no existe el consenso. Y eso es lo bueno de las democracias. Es que todo el mundo nos empeñamos, no, es que tiene que haber consenso. ¿Por qué tiene que haber consenso? No sobre este tema, sino sobre cualquier tema. O sea, el consenso es una muestra de escasa libertad y de escasa diferenciación política a la hora de un sistema democrático. Un sistema democrático no puede prevalecer el consenso jamás, nunca. Siempre tiene que haber opiniones, aunque sean repugnantes, que sean contrarias a lo que pueda opinar la mayoría en su momento. Pero como estamos en esta época en la que si no aceptas eso, aceptas esa agenda progresista, entonces, pues bueno, poco menos que eres una persona que sí, que estás a favor de que maten a las mujeres, lo cual no deja de ser ridículo, cuando en realidad los que, en mi caso, promulgamos penas de cárcel
en este caso cadena perpetua para asesinos y violadores, mientras nosotros promovemos esto, hay gente que nos insulta y que dice que no, que ellos son los verdaderos defensores de las mujeres, que permiten que, por ejemplo, el asesino de Laura Luelmo, que ya había matado a una mujer, pudiese salir de la cárcel y volver a asesinar. Porque, claro, la reinserción, los derechos fundamentales. Vosotros no defendéis a las mujeres permitiendo que los violadores vuelvan a salir. Somos las personas que estamos en contra de que esa gente pueda volver a salir a la calle los que las defendemos. Porque esta gente se cree que con salir con una pancartita en las calles ya está haciendo un gran trabajo. Pero bueno, como esto es así, pues hoy se había celebrado un acto en Madrid y obviamente Ortega Smith ha tenido pues unas palabras contrarias a lo que supone este día. Y a partir de ahí pues la encerrona ha sido monumental y todo el mundo ha cargado contra Ortega Smith. De hecho, ha ido una mujer también a increparla que dice, no, yo no cobro un duro. Bueno, se sabe que es presidenta de una asociación y salvo que sea la única asociación que no ha visto un céntimo de subvenciones, está mintiendo. Y además, ella está diciendo, no, mi cuñado, pues si su cuñado, precisamente la Ley Integral de Violencia de Género no le ampara. ¿Qué es lo que está diciendo Vox? Diciendo, si es que nosotros queremos que todas las víctimas sean amparadas de la misma forma, independientemente de que sea la víctima una mujer o un hombre. Y aunque sea solo un hombre asesinado al año, merece tener los mismos derechos que una mujer. Es que vamos, es que esto es de cajón, es que hemos llegado a un nivel que ahora tenemos que discutir cosas fundamentales. Pero bueno, lo que ha ocurrido ha sido eso, Ortega Smith ha dicho estas palabras y luego le ha contestado Martínez Almeida y se ha montado un follón. Escuchen ustedes. Por favor, se sumen a este pacto, porque mientras que haya una sola víctima desprotegida, sea hombre o mujer, heterosexual o homosexual, estaremos favoreciendo a los criminales y a la impunidad. Muchísimas gracias. Porque yo aquí en público te reto, Javier. Dime una sola de esas 21 medidas que no estén justificadas. Dime una sola de esas 21 medidas que están pactadas entre los grupos municipales de Más Madrid, del Partido Socialista de Ciudadanos y el Partido Popular que no estén justificadas. Aunque solo sea por puro interés, dime una sola de esas 21 medidas si es que sabes alguna. O sencillamente te has negado a saber. Te has negado a saber. Y lo siento profundamente, además. Y siento aún más profundamente que, al igual que hicisteis con un minuto de silencio para una persona que había sido asesinada delante de sus 2 hijos, vengáis hoy aquí a reventar otra vez un acto como estas características. Lo siento profundamente. No es política. No es política. No es política. Lo que has hecho hoy aquí es politiquería. Lo que has hecho hoy aquí y como lo has hecho. Y por cierto, a lo mejor deberías pensar que precisamente porque hay una ley de violencia de género desde el año 2004 y un pacto de estado de violencia de género, hay 1000 mujeres, sí, que han sido asesinadas, pero ¿cuántas se han evitado? ¿Cuántas se han evitado gracias a esa ley de violencia de género y a ese pacto de estado? Lo que tú denominas fracaso, posiblemente lo que ha permitido es que hoy haya muchas más mujeres sobrevivientes que sin esos instrumentos posiblemente no habrían podido sobrevivir. Hombre, la verdad es que el cursillo de demagogia de Almeida es de 10, no lo van a negar. Pero vamos, la realidad es que esta ley, que Martínez Almeida defiende y que hay mucha gente que está defendiendo porque dice, mira, desde que se aprobó ha bajado el número de víctimas. Sí, pero es que usted no tiene que hacer la comparación con los años desde que lleva esta ley, la debe hacer con los años anteriores. Y desde que se aprobó esta ley, la media de mujeres que han sido asesinadas es mayor que antes de que se aprobara esta ley. Es que aquí hay gente, la verdad es que es corta. Hay gente que está comparando la efectividad de una ley sobre los datos de esa ley. Entonces, ¿cómo vas a comparar eso? Tendrás que compararlo con lo anterior. Si no, no existe una comparativa. Pero bueno, vivimos en un mundo que de verdad es alucinante. Entonces, Martínez Almeida aprovecha eso y lo dice. Y mucha gente que está diciendo, claro, si es que mira, tiene razón el alcalde. No tiene razón. No tiene razón. Y afear en público y linchar en público de esta forma al que es tu socio de gobierno, porque, no sé, parece que Almeida haya ganado con mayoría absoluta la alcaldía. No, querido Almeida, si tú estás ahí es porque Vox permite que tú estés ahí. Entonces lo que tienes que hacer primero es ser más humilde. Y estos retos en público que quedan muy bien de cara a la galería, obviamente la izquierda encantada con este discurso de Almeida, esto en privado. Y rompe la coalición de gobierno. Y ponte a gobernar con el PSOE, que parece que es lo que queréis. Y no pasa nada, pero los españoles las cosas claras. Decirle, mira, nosotros compramos toda la agenda que nos imponga el Partido Socialista con todos esos voceros que tienen los medios de comunicación.
Y así el personal sabe a qué atenerse. Pero esto de jugar a la equidistancia y un día voy de guay y al día siguiente apruebo con Vox ciertas medidas que si no, no las podría aprobar y que eres alcalde, insisto, gracias a los votos de Vox, pues hombre, hay que taparse un poco. Y al final lo que se ha hecho es, como siempre, tergiversar lo que dice Vox. Porque parece que Vox lo que quiere es que no haya ninguna ley. No. Vox dice que exista una ley, fenomenal. Pero que exista una ley que recoja a todas las víctimas. Y esto lo explicaba Ortega Smith, porque después de eso, claro, la prensa ha seguido con este linchamiento público, que yo siempre que hay un linchamiento público, me da igual quién sea, me posiciono al lado del linchado. Eso lo tengo clarísimo. A mí estos linchamientos públicos y todas estas historias no me gustan absolutamente nada. Es que me parece muy cobarde eso de los ataques en manada o aprovechando tu superioridad a atacar al débil. Me parece lamentable. Pero Ortega Smith se defendía de esta forma diciendo pues lo que defiende Vox, que insisto, que es que todas las víctimas tengan el mismo trato. Escuchen. Violencia puntual a 52 asesinadas este año. Le ha recriminado también 52 asesinadas. Están equiparadas. No, equiparan. Dicen, hablan de otros tipos de violencia, pero la realidad son 52 mujeres asesinadas. Sí, pero bueno. Pero claro que equiparamos. Pero porque la vida de un hombre y una mujer vale lo mismo, porque la vida de una mujer asesinada o maltratada por una pareja heterosexual vale exactamente lo mismo que el de una mujer maltratada por una pareja lesbiana. ¿Cómo que no equiparamos? Es que la vida humana... Pero usted compara encuestas y yo hablo de vidas. Pues quédese usted con las encuestas, que yo prefiero las vidas. Mire, aunque solo hubiera una mujer en el mundo que fuera maltratada, me da igual si las encuestas dicen que es poco o mucho, es una vida. Y aunque solo hubiera la vida de un niño que es asesinado por su padre, una sola en todo el mundo, tendría que tener protección. ¿Cómo que equiparar? Es que la vida de los seres humanos es igual, es que la dignidad de los seres humanos es igual, es que una víctima tiene que ser igualmente protegida. ¿Qué ha sentido en este momento? No me hable usted de encuestas, por favor, hablemos de vidas y de seres humanos. A mí me da igual. ¿Qué ha sentido con Nadia Otmani, que le ha reprochado sus palabras? Termino la primera parte. A mí no, a nuestro grupo, y creo que a la inmensa mayoría de los españoles, no nos pueden hacer pensar distinto cuando hay una víctima preguntándonos, bueno, depende, ¿la víctima es hombre o mujer? Bueno, ¿La víctima ha sido agredida por una pareja heterosexual o homosexual? ¿La víctima es mayor o menor? La víctima es víctima y hay que combatir, y en eso estaremos siempre dispuestos a aportar cuantos medios sea necesario. Como tiene que ser. Es que es como tiene que ser. Todas las víctimas, sea una, 2 o 20.000, tienen que estar amparadas. Y tienen que tener los mismos derechos. Es que esto de juzgar a las víctimas según cuál sea su sexo, es que es demencial. Y como es demencial, hay que recordarle a Ciudadanos, que hoy se ponen estupendos. Hace 3 años, en las elecciones generales, las primeras que se presentaron en España, en su programa, defendían lo que ha dicho hoy Ortega Smith. Y el Partido Popular, hace 5 años, hacía lo propio. Para que son unos traidores que han traicionado a su electorado y también han decidido plegarse a la agenda que les impone el Partido Socialista y los voceros mediáticos. Pues si es que lo que defiende Vox es sentido común. Que todas las víctimas tengan los mismos derechos y que se ampare a todas ellas. Independientemente de su sexo, de su raza, de su religión. Es que vamos, sentido común. Y así lo dice la propia Constitución, vamos. Pero bueno, la izquierda ha utilizado esto pues para hacer su numerito. De hecho, en ese numerito ha ido una señora que, bueno, la mujer se quedó en silla de ruedas tras recibir 3 disparos de su excuñado por intentar defender a su hermana. Ciertamente, hay que decir que esto, vamos, estaba preparadísimo. Nadie puede pensar que esto es casual. Es una mujer que se llama Nadia Otmani, que es marroquí, inmigrante, y que, pues, bueno, se ha convertido ya como en un símbolo de la lucha de esas mujeres oprimidas contra esos hombres perversos que lo único que buscan es asesinarlas vilmente sin tener castigo. Y bueno, esto es lo que ha ocurrido, estas son las voces que le ha dedicado esta señora a Ortega Smith, como si tuviese la culpa de que le hubiese pasado esa tragedia. Yo de este país no cobré ningún duro, ¿vale? Y llevo 20 años luchando contra la violencia de género. Y no se hace política con eso. Respeto para las muertas, respeto a las mujeres víctimas de la violencia en todo el país. Respeto, por favor. Marta Higueras, la concejal de Más País, intentando mediar y tranquilizar a esta mujer, que en principio parece una víctima de violencia de género, por lo que le ha dicho a Ortega Smith, que no le mira a la cara después de una intervención que ha provocado el dolor y la reacción de enfado de esta mujer, que le ha dicho lleva años luchando contra la violencia de género.
Esta señora llevará 20 años luchando contra la violencia de género. Tú, Ferreras, llevas unos cuantos más luchando contra la verdad. Farsante. 25 de noviembre de 2019 y aún no nos has dicho dónde están esos terroristas suicidas con 3 capas de calzoncillos que encontraste en los atentados del 11M. ¿Dónde están? Dínoslo. Y pone vocecita de compungido. Ortega Smith no le mira ni a la cara. Ay, pobrecita. Pero si esto es una pantomima, esto es de primero de Goebbels. Una mujer minusválida, en silla de ruedas, que da mucha pena. Hombre, por supuesto, da pena su historia, una cosa no quita la otra. Pero inmigrante, el pack completo. Para que la gente, ay, que es que claro, fíjate cómo son los de Vox. En fin, que mientras nos dejen, algunos seguiremos dando la batalla por la verdad. Diciendo las cosas como son, sin comprar esta agenda progresista. Eso será posible gracias a su ayuda, a su colaboración, tanto a través de patreon.com/Jano García, como a través de PayPal y a través de iVoox. Tienen los enlaces debajo de la descripción del vídeo o del podcast, si lo están escuchando en iVoox, y allí pueden ustedes decidir con qué cantidad quieren aportar a la causa. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias.